Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6. Voy a estar compartiendo, voy a comenzar una serie esta noche. La serie se llama Personajes del Antiguo Testamento. Vamos a estar viendo diferentes personajes en el Antiguo Testamento, comenzando con Noé. Y esta noche vamos a ver la primera de dos partes de características de su vida. En Génesis capítulo 6, verso 8 y verso 9. Génesis 6, 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a ver en la primera parte de la predicación esta noche, que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Voy a hablar un poco acerca de la necesidad de tener gracia en nuestras vidas. La necesidad de tener gracia. Gracia ahí en el hebreo significa bondad, favor, agradar. Y vamos a ver varios versículos en la Biblia que hablan acerca de la gracia de Dios y la necesidad de tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, en Génesis 39, verso 4, la Biblia dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. José recibió gracia en los ojos de su amo y le servía. Y también cuando él estaba en la cárcel, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, cuando él fue metido en la cárcel injustamente. Vemos que gracia que Dios le dio a él. Y luego en 1 Samuel 16, 22, 1 Samuel 16, 22, la Biblia dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. En esos ejemplos, hermanos, vamos a ver cómo Dios daba gracia a esas personas para poder cumplir un propósito de Dios. ¿Sí? Nosotros sabemos que José tenía un propósito de Dios. Dios le dio un sueño, tenía un destino para ser el primer ministro en Egipto, y Dios lo usó. Y también Dios lo usó también a David como comandante militar, como rey. Y nosotros vemos que ellos hallaron gracia. Y también en Esther 2:17 vamos a ver que la reina Esther, que la Biblia dice en Esther 2:17, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia. ¿Qué halló la reina Esther? ¿Cuántos saben que la reina Esther fue usada para librar su pueblo? ¿Cierto? Entonces Dios nos da gracia para cumplir sus propósitos. Es algo que viene de Él. Y nosotros vemos que es algo que Dios da. Porque la Biblia dice en Salmo 84, verso 11, que gracia y gloria dará Jehová. Salmo 84, 11. Gracia y gloria dará Jehová. ¿Quién nos da gracia? ¿Quién, hermanos? Dios. Usted y yo necesitamos gracia en nuestras vidas.
Y vamos a ver unos ejemplos en el Nuevo Testamento. Lucas 2:40. En Lucas 2:40, siguiendo este tema de la gracia de Dios, Lucas 2:40, la Biblia dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios, la Biblia dice, era sobre él. La gracia de Dios. Y luego en Lucas 2:52, la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en ¿qué más, hermanos? Y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces el Señor Jesucristo crecía en gracia. Y la Biblia dice en Juan 1:14, que la Biblia dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo como niño crecía en gracia. Juan 1:14 dice que era lleno de gracia. Y luego nosotros vemos diferentes personas llenas de la gracia de Dios para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en Hechos 6:8. En Hechos 6:8 nosotros vamos a ver lo que la Biblia dice de Esteban. La Biblia dice en Hechos 6:8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas para hacer su voluntad, ¿sí o no, hermanos? Alguien dijo una vez: la gracia de Dios quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Un predicador dijo eso. La gracia de Dios quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Gracia de Dios. Unas definiciones de gracia: un don sobrenatural concedido por Dios. Un don sobrenatural concedido por Dios. Otra es beneficio, don y favor que hacían los soberanos sin merecimiento particular. También significa, otro diccionario que descubrí estudiando diferentes definiciones, dice que gracia significa don gratuito, no debido ni merecido. O sea, la gracia es un don de Dios al que no tenemos absolutamente ningún derecho. Y aún en un diccionario que no era un diccionario cristiano, dice: en la religión cristiana, la gracia es ayuda sobrenatural de Dios, ayuda sobrenatural que Dios da a una persona para que obre según el amor y la bondad. Y luego un predicador dijo: la gracia es lo contrario. La gracia es lo contrario de mérito. Esto no es solamente un favor desmerecido, sino un favor mostrado al que verdaderamente merece lo contrario. En el griego viene una palabra, la palabra charis, que significa el favor divino de Dios, su bondad y bendición, el cuidado cortés, ayuda, buena voluntad, beneficio, don, amabilidad, donación y dotación. ¿Cuántos de ustedes son partícipes de la gracia de Dios en sus vidas? Pues yo le digo, si usted está aquí, si usted conoce a Jesús, si usted tiene sus pecados perdonados por la sangre, usted ya es un partícipe de la gracia de Dios, que lo sepa o no. Qué importante es. Gracia significa favor divino, entonces, no merecido.
es favor que Dios nos da a nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:5 que nosotros somos salvos por nuestras obras, por venir a la iglesia 3 veces por semana, o porque nosotros tratamos de mentir. La Biblia dice somos salvos por gracia, hermanos, ¿no? ¿Cómo una persona puede jactarse, o sea, de su salvación, si es de Dios? ¿No? La gracia salvadora es un favor no merecido y viene de Dios. Es algo de Dios. Es algo que Dios, llegando a nuestras vidas, aún Él llamándonos a Él. Nosotros somos perdonados por gracia, justificados por gracia. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo escribió en Romanos 3:23, él dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces usted y yo hemos sido justificados gratuitamente por, ¿qué dice la Biblia? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ninguna persona está aquí, ninguna persona está delante de Dios en una condición, o sea, con sus pecados perdonados, por portarse bien, porque su papá es pastor, o porque uno trate de seguir tantas reglas religiosas. Si nosotros somos salvos por gracia de Dios. La Biblia dice en Tito 3:7, dice, para que justificados por su gracia, justificados por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, somos justificados. No, tenemos redención por gracia. Somos salvos por gracia. Y también somos llamados por gracia. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ni siquiera depende de usted. Si usted quisiera. Yo le pregunto, ¿Pablo tenía ganas de ser cristiano antes de convertirse? ¿Pablo llegó a ser ministro porque confesaba que iba a viajar al mundo? Algunas personas dicen, bueno, yo hallé a Dios, o yo elegí a Dios. Pero Jesús dijo en Juan 15:16 que Jesús nos eligió a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Nos eligió. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió, hermanos? Jesús. Y luego Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En el griego, como Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. Esa palabra en el griego significa la palabra, el verbo poder, ahí significa tener el poder o habilidad de uno mismo. O sea, que aún uno quisiera. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El verbo traer en el griego significa alcanzar y traer o seleccionar. O sea, aún nuestro llamamiento es por gracia, ¿sí o no, hermanos? Gálatas 1:6. Vamos a ver lo que Pablo dijo acerca de su llamamiento
que fue por gracia. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego en verso 15, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿qué dice la Biblia? Me llamó por su gracia. O sea, fue la gracia de Dios que operaba en Pablo. El apóstol Pablo está enseñando que la llamada de Dios es cumplida a través de la operación de la gracia de Dios. O sea, es una de las funciones. O sea, es su gracia que opera. Y Pablo confirmó eso en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Primero de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos a decir esta parte en voz alta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. A veces algunas personas dicen que yo soy lo que soy por mis esfuerzos, por mis títulos, o porque yo soy hijo de españoles, o porque yo me esforcé, porque yo soy esto, porque yo soy alto, porque yo soy modelo, yo soy esto. Pablo dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y luego Pablo dijo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Y mira esta parte: mas no yo, ¿qué dice? Sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo estaba diciendo: es la gracia de Dios que está trabajando. O sea, conmigo. Y mire lo que dice en Efesios 3:7 para confirmar lo que él está diciendo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gracia en su vida? Por eso, gracias a nuestro Dios, que Él es el Dios de toda gracia. Amén. Porque si no fuese por la gracia de Dios, pues no estaríamos aquí. No estaríamos con Cristo. No estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, hermanos. Es por la gracia de Dios. Efesios 3:7. Pablo dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El don de la ¿qué? De la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder de ¿quién? De su poder, que me ha sido dado según la operación. Aún Pablo estaba reconociendo: todo lo que yo pueda hacer, la operación de este don funciona por su gracia en mí. Es el don que viene de Él. Una vez estaba predicando no me acuerdo dónde, estaba predicando y me acercó un joven y me dijo: yo quiero hacer lo que usted está haciendo. Entonces yo lo miraba y es como si estuviera mirándome como: pues ore por mí para que yo haga lo que usted hace. Ore por mí, imponga sus manos. Hermanos, gracia de Dios para operar algo de Dios tiene que venir de Dios. O sea, no es algo que usted y yo podemos, pues, sí, entonces yo declaro que tú serás esto. Entonces yo digo que tú serás eso. Hermanos, Pablo reconocía que era algo de Dios. Que era por gracia, que era lo que era. Y hacía lo que hacía. Y mire lo que dice en Efesios 3:8. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada. ¿Qué le fue dada? ¿Qué? ¿Quién le dio? ¿El hombre? ¿O Pablo por visualizarla? ¿O Pablo por confesarla? No, le fue dada. Me fue dada, la Biblia dice, esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, ¿se sabe que cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús en Hechos 9, Pablo no estaba yendo a un templo para convertirse? Pablo no estaba buscando de ser ministro, no estaba tratando de arrepentirse de sus pecados, vivía lejos de Dios y mucho menos quería ser ministro del evangelio. En Hechos capítulo 9, para que usted vea los credenciales de Pablo, cheque lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1. Primero de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué tal las credenciales ministeriales de Pablo antes de conocer a Cristo? Pablo decía, no fue por mí, es por gracia. Hermanos, es la gracia de Dios que opera en nosotros, que nos da la habilidad para hacer lo que nosotros estamos haciendo. En Hechos 14:26 la Biblia dice acerca de los discípulos: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Necesitaban gracia de Dios para hacer la obra que Dios se lo dio a ellos. Hermanos, la gracia de Dios no es pasiva, es activa. La gracia de Dios es activa. No existe nada pasivo cerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios viene de Dios hacia nosotros para darnos poder, capacitando al hombre, haciendo por el hombre lo que él no puede hacer. ¿No? O sea, la gracia de Dios capacita. Es el poder de Dios capacitando al hombre, haciendo por el hombre lo que él no puede hacer. Entonces, si Dios le ha dado a usted una habilidad, un don, un talento, una gracia, como Pablo decía, ¿cómo puede jactarse que ha sido por su poder, o por su picudez, o por su inteligencia, o por sus tantos títulos? Pues yo me hice un millonario porque yo soy muy listo, es porque yo tengo. ¿Quién le dio? O sea, es la inteligencia. ¿Quién le dio la inteligencia para estudiar? ¿Quién le dio esos contactos? ¿Quién le dio la habilidad? ¿Quién está dando a usted las ideas para crear negocios? ¿No? O a veces aún en el ministerio los cristianos se jactan. Bueno, yo estaba en una campaña, estaba orando, y cómo yo oraba por la gente, y cómo la gente recibía de Dios, y cómo la gente se sanaba. Pues, ¿quién estaba sanando a la gente? Y si usted estaba fluyendo en el don de sanidades, ¿de quién era el don? De Dios. Estaba compartiendo con los estudiantes en el instituto bíblico. Sería como el agua diciendo a la manguera. Sería como la manguera diciendo al agua: pues si yo no estuviera, esas plantas no estarían vivas. El agua diría: no, manguera, estás equivocada. O sea, tú nada más eres un instrumento, pero es el agua que da vida a las plantas. No, pero yo es porque yo aguanto el sol, yo soy flexible y yo llego hasta la esquina del jardín, entonces yo doy vida a las plantas. No,
Tú nada más eres el instrumento. Es el agua que da vida. Hermanos, si Dios permite que hagamos algo para su gloria, nosotros somos sus instrumentos, somos la manguera, pero es Dios que da vida. Es Dios que sana. Es Dios que cambia. Es Dios que edifica, ¿sí o no, hermanos? A veces los predicadores pueden decir: wow, yo estaba predicando en tal iglesia y se entregaron 100 personas. Wow, qué increíble, ¿no? Cómo Dios me usa. Pues si Dios le dio la gracia para predicar, para ministrar como evangelista, y si la gente se convertía, pues usted sabe que la Biblia dice que usted ha llegado a ser un siervo inútil, porque simplemente hizo lo que usted debía haber hecho, ¿sí o no? Es algo que Dios le dio que hacer aquí en la tierra. Le dio gracia, le dio poder, le dio un don para llegar a las almas. Como la Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pues esas cosas vienen de Él. Y podemos operar en estas cosas por Él. Y son para Él y para su gloria. Amén. Jesús le dio ese don para hacerlo. No fue por su gran predicación, fue simplemente la gracia de Dios operando en usted. Pablo escribió en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Tenemos los dones que tengamos según ¿qué? La gracia que nos es dada a nosotros. O sea, en lo que usted haga, dele gracias a Dios por esa gracia. No es para que el hombre se jacte o que se crea. Es para que Dios sea glorificado, hermanos. Los dones que podamos tener, los tenemos por la gracia dada de Dios. La gracia de Dios es el aspecto del poder de Dios que se pone a nuestra disposición cuando uno mismo muere. Es inmerecida, es gratuita, es sobrenatural y es soberana y es maravillosa. Fluye a través de nuestras vidas como una fuente y nos levanta cuando ya no tenemos esperanza. Nos da poder cuando ya no tenemos fuerza. Habla a través de nosotros cuando ya no tenemos palabras. Nos lleva a adorar cuando no tenemos paz. Es el poder de Dios fluyendo en nosotros. Así que cuando nosotros no podamos, la gracia puede. Cuando sea que pensemos que podemos, la gracia no puede. Si nosotros queremos ser cristianos llenos de gracia como Esteban, dependientes de la gracia, nosotros tenemos que depender completamente de Él. Y decir: Señor, es por ti lo que yo haga. Señor, yo no puedo, como Juan 15:5, separados de mí no podés hacer nada. Alguien dijo: cuando sintamos que la merecemos, la gracia calladamente se sale del cuarto. Cuando estamos humillados y vacíos, la gracia nos capacita y nos da poder. Y de repente Dios es puesto en el lugar que Él merece. La gracia no depende de usted o no depende de mí. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. La Biblia dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Wow. Nuestro llamado, nuestra salvación, nuestro llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, pero Pablo dijo, sino según el propósito de Dios y su gracia. Hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas es grandísima, es maravillosa, es sublime, es poderosa. Demos gracias a Dios por su gracia en nuestras vidas, amén. Porque a través de ella
somos salvos, somos justificados. Podemos operar en lo que Él nos haya dado. A través de la gracia de Dios, nosotros tenemos redención. A través de la gracia de Dios tenemos poder, porque la gracia de Dios es activa, no es pasiva. Y la gracia de Dios nos hace lo que nosotros somos. Y la gracia de Dios, hermanos, yo quiero, terminando esta parte de la gracia de Dios, quisiera animarles lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18, que dice: creced en, ¿alguien sabrá? Dice en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como la gracia, como la Biblia dice, que nosotros leemos en Lucas 2:40, que la gracia de Dios Lucas 2:52, que Jesús crecía en gracia. Esteban estaba lleno de gracia. Entonces la Biblia nos anima que nosotros crezcamos en gracia, que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que Dios da gracia a los humildes. 1 de Pedro capítulo 5. Dios resiste a los soberbios. Si usted quiere ser un receptor de la gracia de Dios, la Biblia dice que usted y yo debemos ser humildes para poder recibir gracia de Dios. Entonces vemos que Noé, él halló gracia ante los ojos de Dios. Y nosotros vimos también como la gracia es algo que Dios nos da para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos necesitan gracia de Dios esta noche? Pues nosotros somos necesitados, usted y yo. Por eso el humilde reconoce que necesita a Dios y su gracia. Bueno, y vamos a ver la segunda característica de Noé, que la Biblia dice que era justo, era varón justo. Esta palabra justo en el hebreo significa derecho, recto, significa derecho, significa recto. Les voy a dar un par de definiciones de unos diccionarios de la palabra justo. Una de ellas es que obra según la justicia, que obra según la justicia, la moral o la razón. Y otra definición de justo es: se aplica a la persona que vive según la ley de Dios. Imagínense, en un diccionario que no es un diccionario cristiano, ellos pusieron esta definición: se aplica a la persona que vive según la ley de Dios. Entonces era un hombre que quería seguir la palabra de Dios, quería vivir según la ley de Dios. Esa es la exhortación para todos nosotros, que nosotros seamos obedientes de las Escrituras. ¿Cuántos quieren ser obedientes de las Escrituras aquí? Pues esa es una de las definiciones de ser justo, que quiere vivir según la ley de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 12:13, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. En guardar los mandamientos es parte del todo del hombre. Pero en guardar los mandamientos de Dios, uno es bendecido, ¿sí o no? La Biblia nos enseña que cuando uno guarda los mandamientos de Dios, Salmo 119:56, Salmo 119:56, la palabra dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hermano, guarde los mandamientos de Dios y usted verá cómo su vida
como Dios es fiel para bendecir a uno. Dios le dijo a Josué en su lanzamiento como sucesor de Moisés, Dios le dijo en Josué 1:7, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay muchos predicadores que solo predican la segunda parte de ese versículo. Hablan acerca de esta parte. Tú serás próspero y todo te saldrá bien. Pero no hablan acerca de la condición de esa promesa. ¿Y cuál era la condición, hermanos? De tener cuidado, de cuidar y poner en práctica la ley de Dios. O sea, usted no puede agarrar nada más una parte de la Biblia, una parte del versículo, y ignorar la otra parte que viene antes. Entonces, una persona justa es una persona que vive según la ley de Dios. Otra definición que nosotros vimos en el hebreo, según la concordancia del Strong's, justo significa derecho. Vamos a decir derecho. Derecho. Derecho significa que está recto y que no se tuerce para ningún lado. ¿Sí? Que está derecho y que no se tuerce para ningún lado. Significa de vivir rectamente. José, en el libro de Génesis, fue tentado. La esposa de su amo quería que él durmiera con ella, y él dijo no, porque ¿cómo podría pecar contra mi Dios? Porque no le pertenecía. Era el hombre justo, derecho. Josías era un joven derecho también, porque la Biblia dice en 2 de Reyes 22:2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Tengo un amigo en Culiacán que me contó que fue al banco para hacer un retiro de dinero, y era una cantidad grande. Entonces, cuando salió del banco, estaba contando de nuevo el dinero y se dio cuenta que la cajera se equivocó, y contó de nuevo y se dio cuenta que la cajera le dio 5,000 pesos de más. ¿Qué hubiese hecho usted? Gloria a Dios, el Señor me bendijo hoy. Admiro la integridad en mi amigo. Volvió al banco y le dijo a la señorita, usted se equivocó, porque yo pedí, no me acuerdo cuántos pesos, 20,000 pesos, usted me dio 25,000 pesos. Esos 5,000 pesos son de ustedes. Imagínese la sorpresa para ella de ver, wow, eso es increíble, que alguien devuelve ese dinero. Pero ese es un hombre que la definición de recto era que no se tuerce para ningún lado. Él no se tuerce por el dinero, no se tuerce por la fama o por un favor. También una definición de justo es recto. Y recto significa firme, íntegro y honrado. Firme, íntegro y honrado.
Nosotros estamos firmes en nuestras convicciones. Les pregunto, o nos pregunto, o podemos ser movidos de nuestra firmeza en la palabra, en ser honestos, por fama, dinero o favores. Estaba predicando en un estado hace poco, en uno de los estados en México. Y el pastor de la iglesia que me invitó me dijo que hay un pastor en la misma ciudad que le descubrieron que él estaba violando niñas en la iglesia, niñas y adolescentes. Entonces, varias niñas y varias muchachas, salieron y dijeron lo que él estaba haciendo. Entonces, bueno, todo fue probado con evidencias. Entonces le pusieron en la cárcel. Entonces, imagínense, él fue conocido como el pastor violador en esa ciudad. Entonces, el abogado que lo metió en la cárcel, que fue responsable en su caso, fue un abogado pastor. Entonces le dijo, pues lo justo es lo justo, te lo mereces. Pero alguien se le acercó a la congregación y diciendo al pastor abogado, yo sé que usted tiene mucho poder en esta ciudad y yo sé que usted tiene aún poder para sacarlo de la cárcel. ¿Cuánto necesita que nosotros le demos para que usted se lo saque? ¿Qué creen usted que el pastor dijo? No, yo no podría hacerlo. No importa la cantidad de dinero que ustedes me den. ¿Qué creen, hermanos? Ellos le ofrecieron tal cantidad y llegó y dijo, está bien. Recibió el dinero. Entonces, porque él tiene mucha influencia y poder ahí en esa ciudad, se lo sacó. Ese pastor violador está pastoreando en esa ciudad. Entonces el amigo mío lo confrontó y estaba en su oficina. Y el pastor abogado le dijo, ¿quién te crees tú? Y tú tan santo, es tanto dinero, tú lo hubieses hecho lo mismo, ¿sí o no? Y dijo, no. Y mi amigo le dijo, ¿sabes qué? No me gustan tus zapatos delante del Señor Jesús en el día de juicio. Y se salió de la oficina. Hermano, eso no es vivir rectamente. A veces la gente dice, todos tienen su precio. Espero que usted no tenga un precio. Hablando de la integridad, hablando de vivir en una manera recta para honrar a Dios. ¿Cuántos quieren ser justos por la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren vivir rectamente? No, usted no debe tener un precio. Entonces la Biblia dice que Noé era un varón justo. También la Biblia lo dice en Génesis 7:1. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, era un hombre justo. Lo que Dios vio. Dios le dijo en Génesis 7:1, porque a ti he visto justo. ¿Quién le vio como justo? Hermano, ese es el gran desafío. Que nosotros seamos las mismas personas que nos gustaría aparentar a las personas. Porque cualquiera de nosotros podemos, delante de la gente, aparentarnos justos y aún buenos. Pero ¿qué ve Dios? Porque Dios dijo, yo te he visto justo, no sus amigos. A veces delante de seres queridos o familiares, usted no puede pecar. No, mi sobrino es un ángel. No puede ser, mi sobrino nunca robaría. No tocaría nada. Pero ¿qué ve Dios en nosotros? Dios ve hombres y mujeres de justicia, hombres rectos, mujeres íntegras esta noche. Espero que sí. Y vamos a ver la tercera característica de Noé.
en Génesis 6, 9. Génesis 6, 9. La palabra dice que era varón justo. ¿Y qué más, hermanos? ¿Era qué? Era perfecto. Esa palabra perfecto es la misma palabra que usted va a encontrar en Salmo 84, 11. Salmo 84, verso 11. Que la Biblia dice, en la segunda parte, en Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que anden en integridad. Esa palabra integridad es la palabra tamim en el hebreo. Es la misma palabra en el hebreo que donde Dios dijo que era un hombre perfecto. Esa palabra en hebreo significa entero. Entero. También significa recto, sin tacha. Y por supuesto la palabra integridad significa totalidad, plenitud. Y la palabra integridad viene de íntegro. Y la palabra íntegro significa que no carece de ninguna de sus partes. Significa entero. También significa recto. La palabra de Dios nos desafía que nosotros seamos las mismas personas aquí en el templo que como andamos en la casa, en el trabajo, ¿sí o no? Que nosotros seamos, de una pieza. Que seamos íntegros, pues. Que seamos enteros. Que no seamos de doble cara. Que las convicciones que nosotros podamos mostrar de ser honestos y de ser amables y bondadosos delante de nuestras personas, que si usted estuviera tratando de impresionar a alguien, que usted sea así cuando nadie lo ve. Que nosotros seamos enteros, pues, las mismas personas. Si nosotros confesamos que somos cristianos, que seamos cristianos, ¿sí o no? No solo ser cristiano los domingos o los jueves. En Argentina, cuando estaba predicando ahí, llegué a un pueblo para predicar y me contaban que un predicador que había predicado haciendo campañas y donde muchas personas fueron tocadas, hasta milagros, hasta sanidades, descubrieron que este predicador se acostaba con diferentes muchachos de esa iglesia en las noches de la campaña. Pero mide cómo ora, mide cómo Dios sana a la gente y mide su vida, mide sus frutos. ¡Qué desastre! Ese no es un hombre íntegro, no es entero, porque su estilo de vida dice una cosa y su predicar dice otra cosa. Uno de mis maestros en el Instituto Bíblico en Dallas, Texas, él comparte una historia que él estaba solo en un congreso en los Estados Unidos, si me acuerdo bien. Y cuando él estaba subiendo a su hotel para ir a descansar después del evento, él estaba en el ascensor en el hotel, y luego en un piso entró una mujer muy guapa y muy bonita, y los dos estaban a solas subiendo el ascensor, y luego esa mujer le dice a él: ¿a usted le gustaría tener mi compañía esta noche? Él dice: no. Dice: mil disculpas, no sabía que usted está con su esposa en este viaje. Y dice: no estoy con mi esposa. Bueno, debería estar con sus hijos entonces. No, estoy solo. He venido a ser parte de este congreso. Y ella le preguntó entonces: ¿qué problema tiene? Y él le respondió a la mujer prostituta. Le dijo: pues nosotros quizás pudiéramos pasar la noche juntos y mi esposa nunca sabría
Y nunca diría a mis hijos, y usted tampoco. Pero ¿qué haríamos con Dios? ¿Qué haríamos con Dios? Esa es una pregunta que yo creo que preguntan personas de integridad. ¿Qué hacemos con Dios? Señor, ¿ese te agrada? ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas tú? Estaba en Oaxaca predicando y un pastor me dijo que ha habido misioneros que vienen de otros países y por ahí sacan fotos de no sé, de iglesias que no son de ellos. Y le acercaron a mi amigo y dice, hermano, nosotros podemos ir, y sacan fotos. O luego llegan a un pueblo y dicen a los niños, ¿cuántos de ustedes quieren unas galletas, unos caramelos? Levanten sus manos. Todos los niños y tiran las galletas y los caramelos. Sacan fotos. Luego esos misioneros envían reportes a las iglesias de los Estados Unidos. Dicen, mira el mover de Dios que las iglesias estamos fundando, las personas que levanten sus manos para aceptar a Cristo. ¿Cómo ven, hermano? ¿Es bueno así? ¿Para levantar fondos para el reino? No, hermano. Pero imagínense, misioneros, siervos de Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos honestos, que seamos rectos, que seamos justos, que hagamos lo justo, que vivamos en justicia, las leyes de la palabra de Dios. Sabiendo que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, y así son sus leyes también. Alguien dijo, el hombre con dos caras se olvide rápidamente cuál es la verdadera. Es cierto, el hombre con dos caras se olvida rápidamente cuál es la verdadera. Vamos a ver, hermano, la última característica, por lo menos para esta noche en la vida de Noé. Nosotros vimos que era un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos necesitan gracia de Dios aquí? Sí, que crezcamos en gracia, amén. Por eso yo creo que en muchas cartas del Nuevo Testamento ellos escribían que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. La necesidad de tener gracia en nuestras vidas, operando en nuestras vidas, fluyendo en nuestras vidas. Y luego la segunda característica era ¿qué? De Noé. ¿Era qué? Era un hombre justo, que significa derecho y ¿qué? Derecho y recto, ¿no? Y luego que nosotros vimos que la importancia de ser íntegros, de ser la misma pieza, la misma persona. Que nosotros no vivamos una mentira, que nosotros no digamos mentiras. La cuarta esta noche, el final para esta noche, que la Biblia dice que en Génesis 6:9 que él caminó con Dios. Caminó con Dios, la Biblia dice. ¿Cuántos de ustedes quisieran caminar con Dios? ¿No es un gran privilegio, hermanos, de poder caminar con Dios? De caminar con el Dios del universo. Nosotros vemos en el libro de Génesis como Dios quería tener comunión con el hombre. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 3, Génesis 3, 8 y 9, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Dios los perdió en su radar, en su GPS. A ver, ¿dónde está? No, Dios sabía dónde estaban, ¿no? Dios sabe todo. Pero Dios estaba hablando en su relación con ellos. ¿Dónde están? Ya no están cerca de mí. Ya no viven cerca de mí. Hay algo que ya nos separa, el pecado. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos cerca de Él. Cerca de Él. Que caminemos
Como la Biblia dice que con Dios caminó Noé. Algo similar de Génesis 5:22, que la Biblia dice caminó Enoc con Dios. Estos dos hombres de Dios caminaron con Dios. Caminar con Dios. La palabra con en el hebreo, estaba estudiando, viene de la palabra hebrea 579 en sus Strong, si quieren notarlo, y que dice que probablemente viene de esa palabra que significa cercanía. Entonces no solamente era de caminar con Dios, pero caminar cerca de Él. ¿No quiere caminar cerca de Dios? Estar cerca de Él, caminar con Él. Caminar tan cerca que nosotros podamos escuchar el latir de su corazón, como ese discípulo que la Biblia dice que él se acostaba sobre el pecho del Señor Jesucristo escuchando el latir de su corazón. Estando tan cerca del Rey Jesús, con los tres valientes, en 2 de Samuel 23, que la Biblia nos enseña que cuando el rey David, sin pedir que esos tres valientes tomaran un riesgo de sus vidas para traerle agua, la Biblia dice en 2 de Samuel 23:15, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? ¿Se da cuenta, hermanos? Estos tres valientes, nada más con su deseo de querer complacer al rey, pusieron en riesgo sus propias vidas. Pero el rey David ni siquiera les pidió que lo hiciesen. Nada más ellos estaban cerca de él para poder escuchar el anhelo de su corazón, lo que él quería. Y sino que el rey dijera: váyanse. No, pero ¿y si nos matan? No, a ver, vamos a ver, sello águila. A ver, ¿quién le toca? No, ellos estaban dispuestos de aún perder sus vidas para complacer a su rey. Hermanos, ¿y nosotros? Con nuestra relación con el Rey Jesús. Hay muchos cristianos cuando Jesús les pide que hagan algo, le presentan pretextos. Yo no puedo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, y eso y aquello. En vez de la actitud de heme aquí, envíame a mí. Estos hombres estaban dispuestos de aún morir por su rey, como Pablo en Hechos 21:13, que cuando Pablo dijo: yo estoy dispuesto a aún morir por el Señor Jesucristo. Esas personas estaban dispuestas de dar todo por su rey. ¿Y nosotros? ¿Qué nivel de compromiso tenemos? Hermanos, entonces ellos para complacer al rey querían aún poner sus vidas en peligro. Espero que nosotros podamos vivir cerca también a Jesús para escuchar el latir de su corazón y también poder escuchar su voz, como la palabra dice: mis ovejas oyen mi qué. Hay muchos predicadores hablan acerca de que tú tienes que decirle a Dios lo que tú quieres, o ni eso. Tú dices lo que quieres y luego ya está. Cuando se convirtió, Pablo dijo en Hechos 9:6: ¿qué quieres que yo haga? O sea, él no estaba mandando a Jesús que hiciera esa cosa, tal cosa por él. Todo lo contrario: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En vez de, pues yo quiero hacer esto, esos son mis sueños, Dios ayúdame a cumplirlos. En vez de, Señor, ¿qué sueños tienes tú en tu corazón para Guadalajara, para México? Y cómo quisieras usar mi vida
para cumplir tu voluntad, para hacer tu voluntad y tener placer en hacerla y vivir para Él y no para nosotros. Hermanos, vamos a vivir cerca del Rey y aún tomar riesgos para complacerle, alcanzar almas, predicar el Evangelio. Pero si se burlan de mí y si me hacen eso, pues ¿y qué? Nosotros vemos, eso fue riesgo en el libro de Hechos. Fueron metidos en la cárcel. Esteban fue el primer mártir por predicar el Evangelio. Espero que nosotros vivamos cerca de Jesús como María, que estaba sentado a sus pies, oyendo su palabra. Espero que nosotros vivamos cerca de Él, que nosotros tengamos el deseo, como Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O como la Biblia dice en Oseas 6:3, y conoceremos y prosiguiremos en conocer a Jehová. Prosiguiremos en conocer a Jehová. Esa palabra proseguir en el hebreo significa correr detrás. También significa acosar. ¿Dónde está el anhelo y la pasión en nuestro querer conocer a Dios más? Correr detrás de Dios, de buscarle, como la Biblia dice, día y noche, como estamos cantando, o como siervo brama por las aguas. La Biblia dice en Salmo 42 que me dijeron una vez que cuando ese animal quiere llegar a las aguas, hace cualquier cosa para llegar a las aguas, aún intentaría de brincar una reja muy alta, aún quizás para quedarse ahí atrapado en la reja y morirse, pero todo para llegar a las aguas. Y que nosotros tengamos ese deseo, ese fuerte deseo para acercarnos a Dios, para buscarle y no buscar pretextos de yo no puedo, o esto o aquello, para no buscar a Dios. El salmista dijo: anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Digan conmigo: prosiguiremos en conocer a Jehová. Y esa palabra significa correr detrás, significa acosar. Hermanos, la Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, caminar con Dios significa de estar de acuerdo con Dios, con sus leyes, con su palabra, con sus pensamientos, con sus propósitos. Si yo camino con Dios, significa estoy de acuerdo con Él, su voluntad, que Él reina, que Él manda, que lo que Él dice es la verdad. Porque la Biblia dice: andarán dos juntos. Pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues si nosotros queremos caminar con ¿quién? Si queremos caminar con Dios, eso significa que debemos estar de acuerdo con sus propósitos, con su voluntad, con su palabra, con sus leyes. Caminar con Dios significa de no andar detrás del Señor, o quizás ahí haciendo nuestra voluntad, pero significa con Él. Eso significa tener comunión con Él. Vamos a terminar en Ezequiel 44. Ustedes saben que mientras que ustedes buscan Ezequiel 44, ustedes se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 3, que cuando Jesús dijo que Él estaba a la puerta llamando para entrar, ¿se acuerda? No estaba hablando acerca de entrar el corazón de personas que no lo conocían. Jesús estaba hablando de una iglesia que ellos creían que tenían todo, que eran ricos, que no necesitaban de nada. En la iglesia de Laodicea, ¿no? Pero ellos vivían en su forma que querían vivir, y ya Jesús se quedó fuera de la iglesia. Y yo me atrevo a decir que habría iglesias hoy en día así.
Iglesias viviendo en sus rollos, en sus programas, dicen que tenemos todo, no tenemos necesidad. Y Dios está fuera de la iglesia, ellos siguen en sus programas, en sus rollos. Jesús quería tener comunión, quería sentarse. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que caminemos con Él. Vamos a terminar en Ezequiel 44. Hay una parte en la Biblia que habla acerca de unos sacerdotes que tenían el Ezequiel 44. Vamos a comenzar en verso 10. Que había algunos sacerdotes, unos levitas, que se apartaron de Dios en seguir sus leyes. Y Dios aún les dio permiso para seguir ministrando. Pero no iban a tener el privilegio de ya acercarse a Él. En Ezequiel 44, verso 10. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y servientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante Él para servirle. ¿Para servir a quién? El pueblo, ¿no? No para servir a Dios ya. ¿Usted sabe que es posible estar supuestamente sirviendo en la obra y no estar bien con Dios? Como Jesús dijo en Mateo 7, vendrán muchos diciendo: hey, hemos hecho milagros, hemos hecho sanidades. Jesús les va a decir: apartaos de mí porque nunca os conocí. Mire lo que dice en verso 12. Pero por cuanto le sirvieran delante de sus ídolos y fueran a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Qué triste, qué lástima. Ellos no se acercarían a Dios, pero sí se quedarían para ministrar. Verso 15, y vamos a ver los sacerdotes de Sadoc. La Biblia dice más: sus sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaran el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaran de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ellos sí guardarán las leyes y ellos seguían con el privilegio de ministrar al Señor. Y los otros que se apartaron se quedaban ministrando al pueblo, nada más. Pero ya no se acercaban a Dios. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Dios, ministrándole a Él? Vamos a ponernos de pie. ¿Es su deseo de vivir creciendo en gracia, hermano? ¿Es su deseo de ser un hombre justo? ¿De hacer las cosas correctamente en la escuela? Usted puede creer aún entre los cristianos. Me enteré en el instituto bíblico. Uno de los estudiantes me dijo: yo tengo que decirle algo. Una de las hermanas me acercó y me dijo: yo te doy 50 pesos si haces mi trabajo por mí. Estaba pensando: rompieron mi imagen de cristal que tenía de todos los hermanos del instituto bíblico, aún pagando dinero para hacer un trabajo. Que Dios nos ayude por su gracia, que nosotros seamos hombres y mujeres justos, derechos, rectos en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en nuestros estudios. Que nosotros seamos íntegros, que seamos de una pieza, que nosotros no mostremos una cara el domingo y otra cara en nuestro trabajo. Que nosotros caminemos cerca de Él, que aumente la pasión en nuestro corazón. Si usted quiere ser como Noé en esta generación, levante sus manos conmigo y vamos a ofrecernos a Él como sacrificios vivos. Padre Celestial, al estudiar tu palabra esta noche, nosotros nos damos cuenta, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Que es tu gracia
como Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Es la gracia que trabaja en mí según la operación de su poder. Te damos gracias a ti, Señor, que todo lo que nosotros hayamos logrado, todo lo que nosotros podamos ser, ha sido por ti, por tu gracia. Te damos gloria, alabanza, Señor, esta noche. Y necesitamos crecer en gracia, Señor. Queremos, Señor, crecer en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Señor, obra en nuestras vidas para que nosotros seamos hombres y mujeres justos, rectos, derechos, íntegros, Señor, como tu palabra nos enseña. Señor, nosotros queremos acercarnos a ti esta noche en nuestros corazones. Señor, como tu palabra dice, si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Queremos, Señor, estar cerca de ti, vivir para ti. Y como esos tres valientes que aún estaban dispuestos de jugársela sus propias vidas por su rey. Y nosotros queremos, Señor, aún tener esa pasión por ti y para tus cosas. Y vivir para hacer tu voluntad. Que tú cumples, Señor, tus sueños y tu voluntad a través de nosotros. Haz lo que quieres, Señor. Tú eres el agua y nosotros somos la manguera. Tú eres de lo que da vida. Tú eres el sanador. Tú eres el salvador. Obra, Señor, a través de nosotros. Y a ti te daremos la gloria y la alabanza. Porque sabemos, Señor, que habrá sido por ti, por tu gracia. Obra en nosotros, Señor, y haznos personas así para la gloria del Señor Jesucristo. Por favor, te pedimos que podamos vivir aún más cerca de ti, adorándote, ministrándote, siendo como María, estando Señor, sentado a tus pies, oyendo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros.